El aire de la noche de junio era perfecto. Una suave brisa se colaba por el jardín, llevando consigo el aroma de las rosas que Isabela había insistido en plantar y el murmullo de las risas de nuestros amigos. Las luces cálidas colgaban entre los árboles, creando un ambiente mágico, casi de ensueño. Era nuestro 10º aniversario de bodas, y yo, Mateo Morales, me sentía el hombre más afortunado del mundo. Desde mi lugar en la cabecera de la larga mesa, observaba a mi esposa. Isabela era la personificación de la elegancia, su vestido plateado brillaba bajo las luces, y su sonrisa, aunque algo contenida esta noche, era capaz de iluminar cualquier habitación. 10 años. Una década construyendo una vida juntos, fusionando no solo nuestros corazones, sino también nuestros futuros. Yo había heredado construcciones morales de mi abuelo, y con la ayuda de Isabela, la habíamos convertido en un referente del sector. Ella era la cara pública, la estratega brillante, yo era el motor, el que se aseguraba de que cada proyecto se ejecutara a la perfección. O eso creía yo. Gracias a todos por venir, dije, levantando mi copa de champán. Brindo por la mujer que ha hecho de estos 10 años los mejores de mi vida. Por ti, mi amor. Los aplausos y los buenos deseos llenaron el aire. Isabela sonrió, una sonrisa tensa que no le llegó a los ojos. Se levantó lentamente, su movimiento capturando la atención de todos. El silencio se instaló, expectante. Pensé que me dedicaría unas palabras de amor, como siempre hacía. Pero la mujer que me miraba desde el otro extremo de la mesa parecía una extraña. Gracias, Mateo, su voz sonó clara y fría, como el hielo. Y gracias a todos ustedes por ser testigos de este momento. Porque es importante que lo sean. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo estaba terriblemente mal. He decidido, continuó, su mirada recorriendo a cada uno de nuestros amigos y familiares, que quiero el divorcio. El silencio que siguió fue absoluto, denso, pesado. Podía oír el latido de mi propio corazón en mis oídos, un tambor sordo y acelerado. El divorcio. La palabra resonó en mi cabeza, vacía y sin sentido. Debía ser una broma de mal gusto. Isabela, ¿de qué estás hablando? Logré articular, una risa nerviosa escapándose de mis labios. Ella me miró directamente, y en sus ojos no había ni una pizca de amor, ni de tristeza. Solo una frialdad calculadora que nunca antes había visto. Hablo muy en serio, Mateo, dijo, cada sílaba un golpe. Y quiero que quede algo muy claro, aquí, frente a las personas cuyas opiniones te importan tanto. Nunca te amé. El aire se escapó de mis pulmones. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Miré a mi alrededor, buscando una señal, una mirada de compasión, pero todos los rostros estaban congelados en una mueca de shock e incredulidad. Solo estuve contigo por tu dinero y tu posición, confesó, su voz sin un ápice de remordimiento. Me casé con construcciones morales, no contigo. Y ahora, he terminado. En ese momento, un sonido rompió el hechizo. Un aplauso. Lento y sarcástico. Provenía de mi derecha. Giré la cabeza y vi a mi hermano menor, Daniel. Estaba aplaudiendo, una sonrisa torcida en su rostro. Por fin lo admitió, dijo, su voz cargada de un veneno que no comprendí. La doble traición me golpeó con la fuerza de un huracán. Mi esposa, mi hermano. El dolor era tan agudo, tan físico, que me doblé ligeramente hacia adelante, luchando por respirar. Mi humillación era completa, pública y orquestada por las dos personas en las que más confiaba. Pero el drama de la noche aún no había terminado. Justo cuando pensaba que no podía soportar un segundo más de esa tortura, la puerta de roble que daba al jardín se abrió. Una figura alta se recortó contra la luz del interior de la casa. Era un hombre mayor, vestido con un traje de viaje arrugado, que sostenía una vieja maleta de cuero en una mano. Su cabello era canoso, pero su postura era firme. Y sus ojos, esos ojos verdes, intensos y familiares, ahora rodeados de arrugas, observaban la escena con una autoridad silenciosa. Mi corazón se detuvo. Hacía 15 años que no veía esos ojos.
15 años desde que desapareció de mi vida, dejándome con un vacío y 1 millón de preguntas sin respuesta. Isabela se quedó helada, su rostro perdiendo todo color. Daniel dejó de sonreír, su expresión transformándose en una de puro pánico. El hombre que había abandonado a nuestra familia en el momento más oscuro de nuestras vidas acababa de regresar en el más humillante de la mía. Mi padre, Roberto Morales, estaba de vuelta. Mi padre caminó hacia la mesa con una calma deliberada que contrastaba violentamente con el caos que se arremolinaba en mi interior. Ignoró las miradas atónitas de los pocos invitados que quedaban y el rostro pálido de mi esposa. Su atención parecía dividida entre Isabela y Daniel, y su mirada era tan penetrante que sentí como la tensión en el aire se volvía casi sólida, algo que se podía cortar con un cuchillo. Dejó su maleta en el suelo, junto a una silla vacía a mi lado, y se sentó como si tuviera todo el derecho del mundo a estar allí. Isabela, ¿quién es este hombre?, preguntó Daniel, su voz un susurro nervioso, la bravuconería de hacía unos momentos completamente evaporada. Pero fue mi padre quien respondió. Su voz, más grave y rasposa de como la recordaba, llenó el silencio. Soy Roberto Morales. El padre de Mateo. Isabela dio un respingo, como si la hubieran abofeteado. Pude ver el engranaje de su mente trabajando a toda velocidad, recalculando, reevaluando la situación. La llegada de mi padre era una variable que no había previsto en su cruel ecuación. Y por lo que acabo de escuchar, continuó mi padre, sus ojos verdes fijos en ella, parece que he llegado justo a tiempo. Recuperé un fragmento de mi voz, que salió rota y áspera. ¿Justo a tiempo?, repetí, la amargura ahogando cada palabra. ¿Llegas 15 años tarde y crees que es justo a tiempo? Mi padre me miró, y por primera vez vi algo más allá de la dureza en su rostro. Era una sombra de dolor, de arrepentimiento. Pero antes de que pudiera decir algo, Isabela recuperó su compostura. Con todo respeto, señor Morales, dijo, intentando sonar cortés, pero su voz temblaba ligeramente. Este es un asunto familiar privado. ¿Privado?, repliqué, la ira finalmente comenzando a superar al shock. ¿Ahora quieres privacidad, Isabela? Hace 5 minutos estabas anunciando el fin de nuestro matrimonio como si fuera el evento principal de un circo. Las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero me negué a darle esa satisfacción. No lloraría frente a ella. No le daría el placer de verme completamente roto. Fue entonces cuando lo vi. Una mirada fugaz, casi imperceptible, pero cargada de significado. Isabela miró a Daniel, buscando apoyo, y en la forma en que él le devolvió la mirada, vi la confirmación de una sospecha que mi corazón ya albergaba, pero que mi mente se negaba a aceptar. La traición era más profunda. ¿Desde cuándo?, pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. No miré a Isabela. Miré directamente a mi hermano. Daniel desvió la vista, incapaz de sostenerme la mirada. ¿Desde cuándo, qué?, murmuró, fingiendo inocencia. No me tomes por estúpido, Daniel, dije, sintiendo como una calma gélida se apoderaba de mí. ¿Desde cuándo están juntos? El silencio que siguió fue mi respuesta. Fue la confesión más elocuente que podría haber recibido. Mi mejor amigo, mi hermano pequeño, el niño al que había protegido toda mi vida, me había apuñalado por la espalda. 2 años, confesó finalmente Isabela, levantando la barbilla con un gesto desafiante que recordaba haber visto en Daniel cuando éramos niños y lo atrapaban en alguna travesura. 2 años, Mateo. Y él nunca te amó como me ama a mí. La referencia en tercera persona a Daniel, mientras él estaba sentado allí, fue deliberadamente cruel. El golpe fue brutal, me dejó sin aire. En ese momento, mi padre hizo algo inesperado. Se levantó, tomó la botella de vino más cara de la mesa, un regalo que Isabela me había hecho para celebrar nuestro aniversario, y, con una precisión metódica, comenzó a servir vino en todas las copas. Incluso en las de los asientos vacíos. Brindemos, entonces, dijo, su voz resonando con una autoridad escalofriante. Por la honestidad que finalmente llega a esta mesa. Nadie se atrevió a tocar su copa.
Isabela y Daniel lo miraban como si fuera un fantasma. No tan rápido, muchachos, dijo mi padre cuando Isabela hizo un ademán de levantarse. La celebración apenas comienza. Los pocos amigos que quedaban, atrapados en este drama familiar, comenzaron a moverse incómodamente. Claudia, mi amiga de toda la vida, fue la primera en levantarse. Mateo, creo que deberíamos irnos, dijo suavemente. Llámame cuando puedas. Uno por uno, los demás la siguieron, murmurando disculpas mientras recogían sus cosas. En menos de 5 minutos, la mesa que había decorado con tanto esmero para celebrar una década de amor se vació. Solo quedábamos nosotros 4, sentados entre los restos de una farsa. Cuando la puerta se cerró tras el último invitado, un silencio pesado y cargado de verdades a medias se instaló en el jardín. Las velas parpadeaban, arrojando sombras danzantes sobre los rostros tensos de los que quedábamos. Ya no quería claridad, quería respuestas. 2 años, repetí, mirando fijamente a mi hermano. Te has estado acostando con mi esposa durante 2 años. Vienes a mi casa, comes en mi mesa, ¿aceptas mi ayuda? Daniel, al menos, tuvo la decencia de sonrojarse. No fue planeado, Mateo. Simplemente, sucedió. Las cosas no simplemente suceden durante 2 años, Daniel, repliqué, apretando mi copa con tanta fuerza que temí que se rompiera. Se toman decisiones. Día tras día. Isabela intentó tomar mi mano sobre la mesa, un gesto calculado de falsa compasión. La retiré como si su contacto me quemara. Mateo, queríamos decírtelo, comenzó ella. ¿Y decidieron que nuestro aniversario, frente a todos nuestros amigos, era el momento adecuado? La interrumpí, el sarcasmo goteando de mis palabras. Fue mi padre quien habló a continuación, su voz tranquila pero cortante como un bisturí. El momento no es una coincidencia, ¿verdad, Isabela? Dijo, reclinándose en su silla. Tiene que ver con la empresa. Isabela se tensó visiblemente. Mi padre había dado en el clavo. No sé de qué habla, respondió, demasiado rápido. Claro que lo sabes, dijo mi padre. Teresa me lo contó todo antes de morir. El nombre de mi madre, pronunciado en esa mesa de traiciones, me golpeó con la fuerza de una revelación. ¿Qué sabía mi madre que yo no? ¿Qué secretos había compartido con el hombre que nos abandonó? Papá, ¿de qué estás hablando? Pregunté, mi voz temblorosa. Tu madre me llamó hace 5 años, cuando le diagnosticaron el cáncer, explicó mi padre, y su voz se quebró por un instante. Al principio solo quería hacer las paces. Pero luego empezó a preocuparse por ti, por la empresa, por cómo Isabela estaba tomando decisiones cuestionables. Isabela se puso de pie abruptamente, tirando su silla al suelo. Esto es ridículo. Usted no tiene ningún derecho a venir a mi casa y lanzar estas acusaciones. ¿Tu casa? Mi padre soltó una risa seca. Esta casa es de Mateo. La compró con el dinero que le dejó su abuela. Al igual que la empresa que ahora dirige solo es tuya en un 25%. El resto es de mi hijo. Lo miré, confundido. ¿Cómo sabía él esos detalles? Tu madre me puso al día de todo, explicó, como si hubiera leído mi mente. Me hizo prometer que vendría a verte cuando ella ya no estuviera. No esperaba encontrarme este escenario, pero ahora entiendo por qué estaba tan preocupada. Mi mente trabajaba a toda velocidad, conectando los puntos, el anuncio repentino del divorcio, la confesión de Isabela, la presencia de Daniel. Todo parecía parte de un plan más grande que apenas empezaba a vislumbrar. Isabela ha estado desviando fondos de la empresa durante el último año, continuó mi padre, soltando la bomba. Teresa contrató a un contable forense cuando empezó a sospechar. Tiene un plan para quedarse con todo, Mateo. El divorcio es solo el primer paso. Daniel miró a Isabela, alarmado. ¿Eso es verdad? Preguntó. Me dijiste que solo quería salir de un matrimonio sin amor, que lo del negocio lo arreglaríamos después. La expresión de Isabela se endureció. La máscara de esposa herida se desvaneció, reemplazada por una frialdad que nunca le había visto. No sé de qué demonios habla este hombre,
dijo, pero sus ojos evitaban los míos. Ha venido a manipularte, Mateo. ¿Vas a creerle a él después de 15 años de ausencia? Muéstrale los papeles que tienes en ese maletín, dijo mi padre, señalando el elegante portafolios de cuero que Isabela había dejado junto a su silla. Los que preparaste para que él firmara mañana. Me levanté y agarré el maletín antes de que pudiera detenerme. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, había una carpeta con documentos legales. Al leer el encabezado, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Acuerdo de transferencia de acciones y renuncia a derechos patrimoniales. ¿Qué es esto, Isabela? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Son solo borradores, ideas que estaba considerando, respondió, pálida como un fantasma. ¿Ideas para quedártelo todo? Dije, pasando las páginas. Mi parte de la empresa, la casa, incluso las propiedades que heredé de mi abuela. Daniel se acercó y miró los documentos por encima de mi hombro. Su expresión cambió del shock a la incredulidad. Me dijiste que dividirías todo de forma justa con él, dijo, volviéndose hacia Isabela. Me prometiste que solo querías ser libre del matrimonio, no arruinarlo. La risa de mi padre resonó en el comedor. Eres tan ingenuo como tu hermano, Daniel. ¿De verdad pensaste que te había elegido por amor? Solo te usó para llegar a Mateo, para manipularlo emocionalmente y conseguir que firmara cualquier cosa para acabar con esta humillación. El silencio que siguió a las palabras de mi padre fue absoluto. Miré a Isabela, buscando en sus ojos algún rastro de la mujer que creí haber amado durante 10 años, pero solo encontré a una extraña, calculadora y fría. Fuera de mi casa, dije, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Los dos. Ahora. La mañana siguiente me despertó el aroma a café recién hecho. Por un instante, en ese limbo entre el sueño y la vigilia, todo pareció normal. Luego, los acontecimientos de la noche anterior me golpearon como una avalancha. Me levanté y me miré en el espejo del baño. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, y no me reconocí en esa mujer devastada que me devolvía la mirada. No era una mujer. Era yo, un hombre roto. Después de una ducha rápida, bajé a la cocina. Mi padre estaba allí, preparando tostadas. La escena era tan surrealista que me detuve en el umbral, inseguro. Buenos días, dijo al verme. Espero que no te moleste que haya usado tu cocina. Está bien, respondí, acercándome a la cafetera. Gracias por el café. Nos sentamos en la mesa de la cocina, un espacio mucho más íntimo que el comedor formal donde se había desarrollado el desastre. El silencio era incómodo, lleno de 15 años de ausencia y una noche de revelaciones. He estado revisando los documentos que encontramos en el maletín de Isabela, dijo mi padre, rompiendo el silencio. La situación es peor de lo que pensaba. Ha estado creando empresas fantasma a las que Construcciones Morales paga por servicios inexistentes. ¿Cómo no me di cuenta? Murmuré, más para mí que para él. Porque confiabas en ella, respondió simplemente. Y ella se aprovechó de esa confianza. Según estos documentos, ha robado casi 2 millones de pesos. Pero podría ser más. El número me dejó sin aliento. Era una cantidad suficiente para poner en peligro la estabilidad de la empresa por la que tanto había luchado. ¿Qué hago ahora? Pregunté, sintiendo una vulnerabilidad que odiaba mostrar, especialmente frente a él. Lo primero, llamar a tu abogado, dijo en un tono profesional. Necesitas proteger tus activos, cambiar las contraseñas de los bancos, revocar los poderes de Isabela. Y luego, vas a presentar una denuncia por fraude. No puedo hacer eso, repliqué instintivamente. Está con mi hermano. Mi padre me miró con incredulidad. Después de lo que te han hecho, ¿aún te preocupas por Daniel? Es mi hermano. A pesar de todo, dije, sintiendo un dolor agudo en el pecho. No puedo enviarlo a la cárcel. O al hombre con el que está. En este caso, a la mujer. Mi padre me observó en silencio, con una expresión que no pude interpretar. Eres igual que tu madre, dijo finalmente.
Siempre poniendo a los demás primero, incluso cuando no lo merecían. Algo en su tono me hizo mirarlo de cerca. ¿Qué pasó entre tú y mamá? Pregunté. La verdad. No la versión que nos contaste. Suspiró profundamente. Se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Yo trabajaba para el gobierno, en el departamento de criminalística, comenzó. Mi especialidad era detectar documentos falsificados, firmas fraudulentas. Un día, descubrí irregularidades en unos contratos muy importantes. Eran falsificaciones, pero muy bien hechas. Se giró para mirarme. Cuando informé de mis hallazgos, empezaron las amenazas. Primero sutiles, luego directas. Un día, un hombre se me acercó al salir del trabajo. Me mostró fotos tuyas y de Daniel jugando en el patio de la escuela. Me dijo que si continuaba con la investigación, mis hijos sufrirían las consecuencias. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Por qué no pediste protección? ¿Por qué no nos llevaste contigo? Lo intenté, respondió con amargura. Hablé con mis superiores, pero estaban implicados. Me aconsejaron que me tomara unas vacaciones, que reconsiderara mi posición. Entendí el mensaje. Si quería protegerlos, tenía que desaparecer. Podrías habérselo dicho a mamá. Se lo dije, afirmó, sorprendiéndome. Ella estuvo de acuerdo en que debía irme. Fue su idea inventar la historia de la otra mujer. Pensó que si nos odiaban, si creían que los había abandonado por egoísmo, su resentimiento sería real. Nadie sospecharía que estábamos en contacto. Era más seguro para ustedes. Mi mente luchaba por procesar esta nueva información, tan diferente de la historia con la que había vivido durante 15 años. ¿Y esperaste todo este tiempo para volver? ¿Por qué ahora? Los hombres a los que investigaba ya no están en el poder, respondió. Algunos murieron, otros están en prisión. Ya no suponen una amenaza. ¿Y volviste hace 5 años, cuando mamá enfermó? Pregunté, incrédulo. No, respondió con firmeza. Volví hace 5 años, cuando Teresa me llamó. Estuve a su lado durante su enfermedad, Mateo. En cada quimioterapia, en cada noche en el hospital en la que tú no podías estar porque tenías que trabajar o cuidar de Daniel. Lo miré con asombro. Eso es imposible. Yo habría sabido. ¿Recuerdas a ese amigo de tu madre, Carlos, que solía relevarte algunas noches? Preguntó. La realización me golpeó como un rayo. ¿Eras tú? Susurré. Pero no te reconocí. Me teñí el pelo, usé gafas, me dejé crecer la barba, explicó. Y habían pasado muchos años, Mateo. Eras un adolescente cuando me fui. Me desplomé en la silla, abrumado. Mi madre. Mi padre. Habían llevado esa carga solos para protegernos. Y yo los había odiado. Había odiado a mi padre por un sacrificio que nunca entendí. El timbre de la puerta interrumpió nuestra conversación. Miré a mi padre, alarmado. Probablemente es Isabela, dije. Viene a buscar sus cosas. Enfréntate a ella, Mateo, asintió mi padre. Demuéstrale que ya no tiene poder sobre ti. Me dirigí a la puerta con una determinación renovada, pero no era Isabela quien esperaba al otro lado. Era Daniel. Tenía los ojos enrojecidos y una expresión devastada. Tenías razón, dijo en cuanto abrí. En todo. ¿Qué haces aquí, Daniel? Pregunté, sin moverme para dejarlo entrar. Creo que fui bastante claro anoche. Lo sé, y no te culpo, respondió, con la voz quebrada. Pero necesitas saber lo que descubrí después de que nos fuimos. Dudé un momento, pero finalmente me hice a un lado para permitirle entrar. Mi padre apareció en el pasillo, observando la escena con cautela. Papá, Daniel pareció sorprendido de verlo todavía allí. No sabía que te quedabas. Tu hermano y yo tenemos mucho de qué hablar, respondió mi padre. 15 años de ausencia no se explican en una noche. Lo guié a la sala de estar, evitando deliberadamente el comedor. ¿Qué quieres decirme?
Pregunté una vez que nos sentamos. Daniel sacó su teléfono y pareció dudar. Después de irnos de aquí, fuimos al apartamento de Isabela, comenzó. El que no sabías que tenía. Sentí otra punzada de traición. Otro secreto, otra mentira. Estaba furiosa. Empezó a beber y a despotricar contra ti, contra papá, contra todos. Dijo que tenía un plan de respaldo, que no iba a renunciar a lo que era suyo. Nada es suyo, intervino mi padre. Todo lo que tiene es gracias a ti. Hay algo que no saben, dijo Daniel, y su voz tembló. Isabela tiene un socio. Alguien que ha estado financiando sus operaciones fraudulentas. ¿De qué hablas? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Anoche, cuando se emborrachó, hizo una videollamada. No se dio cuenta de que podía oírla desde la habitación de al lado. Estaba hablando con alguien sobre los papeles que necesitaba que firmaras, sobre cómo el plan original había fallado, pero que todavía tenían opciones. ¿Quién era? Presioné. Daniel respiró hondo antes de responder. El tío Ricardo. Mi padre se tensó visiblemente. ¿Mi hermano? Preguntó con incredulidad. Ricardo era el hermano menor de mi padre. Según mi madre, se había distanciado de la familia poco después de que mi padre se fuera. Están planeando algo grande, continuó Daniel. Algo que ver con los terrenos que la empresa compró el año pasado para el nuevo desarrollo. Los terrenos en las afueras de la ciudad. Una inversión arriesgada en la que Isabela había insistido, argumentando que era una oportunidad única. Yo había accedido, confiando en su visión para los negocios. ¿Qué tienen que ver esos terrenos con todo esto? Pregunté. No estoy seguro de los detalles, respondió Daniel, pero oí algo sobre cambios en el plan maestro urbano, permisos que ya tenían asegurados. Isabela mencionó que podrían quintuplicar su valor en menos de un año. Mi padre se frotó la barbilla, pensativo. Información privilegiada, murmuró. Si sabían de antemano sobre los cambios en el plan regulador, podrían haber comprado esos terrenos a un precio bajo, sabiendo que su valor se dispararía. Usaron fondos de la empresa, pero planeaban quedarse con las ganancias personalmente. Hay más, dijo Daniel, y noté el temblor en su voz. Escuché a Isabela decir que necesitaban deshacerse de ti pronto, antes de que descubrieras demasiado. El miedo me recorrió como una corriente eléctrica. ¿Deshacerse de mí? ¿Qué significa eso exactamente? No lo sé, respondió Daniel, sus ojos llenándose de lágrimas. Pero sonaba amenazante, Mateo, muy amenazante. Por eso vine. No importa lo que pasó entre nosotros, eres mi hermano. No puedo dejar que te hagan daño. Mi padre se puso de pie, su rostro una máscara de determinación. Tenemos que actuar ahora, declaró. Si mi hermano está involucrado en esto, la situación es más peligrosa de lo que pensábamos. Ricardo siempre fue el problemático de la familia. Se involucró en actividades ilegales, tráfico de influencias, sobornos. Lo saqué de varios problemas antes de distanciarme. No me sorprende que esté metido en algo así. El sonido de un motor en la entrada nos alertó. A través de la ventana, vi el coche de Isabela aparcando. Está aquí, dije, sintiendo mi corazón acelerarse. Déjame hablar con ella, Mateo, dijo mi padre, dirigiéndose hacia la puerta. Necesitamos saber exactamente qué están planeando. No, lo interrumpí, deteniéndolo. Es mi casa, mi empresa, mi matrimonio. Yo la enfrentaré. Daniel se puso a mi lado. Estaremos contigo. El timbre sonó con una insistencia arrogante. Respiré hondo, preparándome mentalmente, y abrí la puerta. Isabela estaba allí, con aspecto desaliñado, como si no hubiera dormido. Al verme flanqueado por mi padre y mi hermano, su expresión cambió del desconcierto a la furia. Veo que la familia se ha reunido, dijo con sarcasmo. ¡Qué conmovedor! ¿Qué quieres, Isabela? Pregunté directamente. Mis cosas, para empezar. Y luego tenemos que hablar de los términos del divorcio. Mi padre dio un paso adelante.
No habrá términos que discutir hasta que expliques tu relación con Ricardo Morales y lo que planean con los terrenos de la empresa. Isabela palideció visiblemente. No sé de qué hablan. Sí que lo sabes, intervino Daniel. Te escuché anoche, Isabela. La llamada con el tío Ricardo, los planes para cuidar de Mateo. Todo. Isabela miró a Daniel con una mezcla de sorpresa y desprecio. Así que ahora te pones del lado de tu hermana, escupió. Era un error, pero no la corregimos. Después de todo lo que hemos compartido, después de todas las promesas. Nunca prometiste nada real, respondió Daniel con firmeza, como si no la conociera. Solo me usaste para llegar a Mateo, para mantenerlo vulnerable y distraído mientras le robabas a su propia empresa. Isabela soltó una risa amarga. Y apenas ahora te das cuenta. No eres tan brillante como crees, Daniel. Siempre fuiste el hermano más fácil de manipular. Ese comentario pareció golpear a Daniel como una bofetada física. Vi cómo se estremecía, pero luego se enderezó, recuperando la compostura. Quizás tengas razón, admitió. Pero no más. Se acabó, Isabela. Isabela me ignoró y se dirigió a mí. Podemos resolver esto civilizadamente, Mateo. Firma los papeles del divorcio, dame mi parte de la empresa y cada uno por su lado. ¿Tu parte? Repetí con incredulidad. La parte que has estado tratando de robarme con documentos falsificados, o la parte que intentabas asegurar a través de información privilegiada. Isabela miró a su alrededor nerviosamente. Entremos. Esta no es una conversación para tener en la puerta. No vas a entrar en esta casa, afirmé con firmeza. Ya no eres bienvenida aquí. No seas ridículo, Mateo. Soy tu esposa. Por muy poco tiempo más, repliqué. Y sobre los terrenos, ya hablé con mi abogado esta mañana. Le conté todo, incluyendo tus transacciones fraudulentas y tu asociación con Ricardo. Era una mentira. Aún no había hablado con ningún abogado, pero necesitaba ver su reacción. No me decepcionó. Isabela se puso pálida, luego roja de ira. No tienes idea de lo que estás haciendo, amenazó. Ricardo tiene conexiones poderosas. Si abres la boca sobre esto, te arrepentirás. Mi padre dio un paso adelante, colocándose protectoramente frente a mí. ¿Estás amenazando a mi hijo? Le estoy advirtiendo, respondió Isabela. Hay demasiado en juego. Como los 50 millones de pesos que esos terrenos podrían generar cuando se apruebe el nuevo plan regulador la próxima semana, dije, lanzando un dardo en la oscuridad basado en lo que había oído. La expresión de Isabela confirmó que había dado en el blanco. ¿Quién te lo dijo? Exigió. ¿Cómo lo sabes? Tengo mis propios contactos, Isabela, respondió mi padre en mi lugar. ¿Creías que eras la única con información privilegiada? Su farol tuvo el efecto deseado. Isabela nos miró con una mezcla de miedo y cálculo. Finalmente, pareció tomar una decisión. Podemos llegar a un acuerdo, propuso, bajando la voz. Te daré el 30% de las ganancias de los terrenos. Es una oferta generosa. Es un soborno para que ignore un crimen, repliqué. Es un negocio, Mateo, no un crimen, insistió. Todavía es ilegal, dijo mi padre. Y basándonos en los documentos que encontramos, hay falsificación, fraude contable, malversación. Todo eso es difícil de probar, desafió Isabela. Mi palabra contra la suya. Sonreí por primera vez en lo que pareció una eternidad. ¿Recuerdas las cámaras de seguridad que instalaste en la oficina principal el año pasado? Pregunté. Esas que graban audio y video las 24 horas del día. Isabela palideció. Lo había olvidado. Cada reunión, cada llamada que hiciste desde tu oficina, continué. Todo quedó grabado en servidores a los que solo yo tengo acceso como propietario mayoritario. Estás mintiendo, dijo, pero su voz carecía de convicción. ¿Quieres arriesgarte? Desafié. Tengo grabaciones de los últimos 6 meses. Estoy seguro de que la fiscalía encontrará material suficiente.
Isabela pareció desinflarse ante nuestros ojos. Su fachada de control se desmoronó, revelando a una mujer acorralada y desesperada. Ricardo me matará si esto sale a la luz, murmuró. No sabes de lo que es capaz. Lo conozco mejor que tú, respondió mi padre. Es mi hermano, después de todo. Isabela levantó la vista, su expresión cambiando de la desesperación a un último y frío cálculo. Última oferta, dijo. 40% de las ganancias y te devuelvo todo lo que tomé de la empresa. A cambio, borras esas grabaciones y terminamos esto civilmente. Miré a mi padre y luego a Daniel. Mi decisión estaba tomada. No más tratos, no más mentiras. Se acabó, Isabela. Estás cometiendo un grave error, Mateo, advirtió. Ricardo no se detendrá ante nada. Yo tampoco, repliqué con una calma que me sorprendió a mí mismo. Ahora, fuera de mi casa. Enviaré tus cosas a donde me digas. Por un momento, pareció que iba a insistir, pero algo en mi expresión, o quizás en la imponente presencia de mi padre a mi lado, la hizo retroceder. No has visto lo último de mí, amenazó mientras se dirigía a su coche. Cuando se alejó, cerré la puerta y me apoyé en ella, repentinamente exhausto. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Daniel. Mi padre me puso una mano en el hombro. Llamamos a la policía, dijo. Y luego a un buen abogado. Es hora de detener esto de una vez por todas. Las horas que siguieron a esa confrontación fueron un torbellino de actividad. Presentamos una denuncia formal contra Isabela y mi tío Ricardo, entregando todos los documentos y la confesión de Daniel como prueba. Mi padre usó sus antiguos contactos en el gobierno para asegurarse de que el caso se tomara con la seriedad que merecía. Para mi sorpresa, Daniel se quedó a mi lado durante todo el proceso, ofreciendo su testimonio sobre lo que había escuchado. Su apoyo, aunque inesperado después de su traición, me dio la fuerza que necesitaba. Esa misma noche, recibí una llamada que cambiaría el curso de todo. Era el detective Ramírez. Me informó que habían encontrado el coche de Isabela destrozado en una curva cerrada en la carretera que salía de la ciudad. Según la investigación, perdió el control del vehículo mientras conducía a alta velocidad, presumiblemente de camino a encontrarse con mi tío. Para cuando encontraron el coche, no había nada que pudieran hacer. La muerte de Isabela aceleró la investigación sobre sus actividades fraudulentas. Las autoridades descubrieron una red de corrupción mucho más amplia de lo que imaginábamos, involucrando a varios funcionarios públicos y empresarios prominentes. Mi tío Ricardo fue arrestado mientras intentaba salir del país y actualmente cumple una condena de 15 años por fraude, soborno y otros delitos económicos. Construcciones Morales sobrevivió a la tormenta. Después de una auditoría exhaustiva y una reorganización, la empresa volvió a ser rentable bajo mi dirección y con el consejo ocasional de mi padre, quien decidió quedarse en la ciudad. Pero manteniendo una distancia segura para permitirme dirigir la empresa a mi manera. Mi relación con Daniel se ha ido reconstruyendo lentamente. No es perfecta, pero hemos aprendido a comunicarnos con honestidad y a respetar los límites del otro. Ahora trabaja en el departamento de diseño de la empresa, donde su talento artístico ha encontrado un propósito productivo y honesto. Mi padre y yo seguimos trabajando en nuestra relación. 15 años de ausencia no se reparan fácilmente, pero hemos encontrado un nuevo entendimiento basado en la verdad y el respeto mutuo. Visita regularmente la tumba de mi madre, llevándole las mismas flores silvestres que a ella le encantaban cuando estaban juntos. La vida sigue, no siempre como esperamos, pero avanza. A veces, me detengo en el comedor donde tuvo lugar esa fatídica cena, recordando cómo en un solo instante toda mi vida cambió. El aniversario que debía celebrar una década de amor terminó revelando una década de mentiras, pero también me trajo verdades que necesitaba saber y personas que necesitaba recuperar. Hace 6 meses conocí a Sofía, una arquitecta que colabora con la firma en nuestro nuevo proyecto de viviendas sostenibles. Es amable, honesta y me hace reír, algo que había olvidado lo importante que era. Vamos despacio, construyendo una relación basada en el respeto y la verdad. No sé qué me depara el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, siento esperanza.
Aquel doloroso aniversario me enseñó que a veces es necesario que todo se desmorone para poder construir algo más fuerte y auténtico. Las traiciones me hirieron profundamente, pero también me liberaron de una vida de mentiras. Hoy, mientras firmo los últimos documentos del divorcio, un complicado proceso póstumo dadas las circunstancias, cierro definitivamente este capítulo de mi vida. No con amargura, sino con la serenidad de quien ha sobrevivido a la tormenta y ha encontrado su verdadera dirección.